Si f de x es negativo, aumenta y cóncavo abajo, luego la función antiderivativa grande f de x es uno de los siguientes: disminuir en cóncavo arriba, disminuyendo en concave down, aumentando en concave down o aumentando en concave up. Comience a revisar la definición de la función antiderivativa. Big f of x es un antiderivativo de small f of x y big f prime of x es igual a small f of x. Tenga en cuenta como aquí cuando damos información acerca de f of x podemos pensar en esto como información sobre big f prime of x otra vez, porque big f of x es el antiderivativo de f of x. Es derivativo igual a pequeña f de x. Para empezar, se dice que f de x es negativo, lo que significa que gran f prime de x es negativo. Y el signo del primer derivado indica si una función está aumentando o disminuyendo. Por lo tanto que big f prime of x es negativo, big f of x debería disminuir. Tan otra vez, si f de x es negativo, que es igual a gran f prime de x, esto indica que gran f está disminuyendo. Recuerda, nuestro objetivo aquí es indicar cuál de estos es verdad sobre gran f de x. A continuación se dice que f de x está aumentando. Bien, si f de x está aumentando, luego f prime de x debería ser positivo, y si f prime de x es positivo, luego f gran doble prime de x también sería positivo. Tan nuevo, f prime de x igual a grande f doble prime de x. Lo que sabemos es positivo y el segundo derivado indica concavidad. Debido a que el segundo derivado de big f es positivo, esto significa que gran f de x debería ser cóncavo. Si el segundo derivado fuera menos de 0 o negativo, que significa grande f sería cóncavo hacia abajo, y también se dice que f de x es cóncavo abajo. Bien, si f de x es cóncavo abajo, eso significa que el segundo derivado de f, que es realmente el tercer derivado de gran f, debería ser negativo. Pero esta información no es necesaria para responder la pregunta. Ahora sabemos que grande f está disminuyendo y cóncavo, y por lo tanto nuestra respuesta es esta primera elección aquí, disminuyendo y conducirse. Terminemos dibujando un gráfico posible para gran f de x, porque gran f disminuye. Sabemos que x aumenta y disminuye, o la función debe bajar de izquierda a derecha. Y si la función es cóncava, debe reemplazar al menos una pieza de un gráfico que se parece como esto, pero otra vez, porque nuestra función está disminuyendo, solo reemplazará el lado izquierdo de este gráfico que está cóncavo hacia arriba. Así que gran f de x podría mirar algo así. Aviso como la función está disminuyendo y cóncavo. Espero que hayas encontrado esto útil.